Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles el contenido de hoy, porque prepárense, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Sí, han leído bien el título, y hoy vamos a desmenuzar todo lo que rodea a la reciente y muy comentada aparición de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos. Y no se trata de cualquier encuentro, sino de uno que ha sido envuelto en un aura de misterio, de esos que nos hacen especular sin parar. Entran a un hotel secreto. ¿Se imaginan? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a empezar a desgranar esta historia, a ver qué pistas podemos encontrar, y a intentar entender qué significa todo esto para los fans de estos dos ídolos. Antes de lanzarnos de lleno a la aventura, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que clic, suscripción hecha y ahora sí, a lo que vinimos. Como les decía, el titular ha explotado las redes sociales y ha puesto a todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin en vilo. La noticia de que fueron vistos entrando juntos a un hotel, y no uno cualquiera, sino uno que parece ser un lugar secreto, ha desatado una ola de rumores y teorías. ¿Qué hacen Hande y Kerem juntos, y por qué en un lugar tan discreto? ¿Es una reunión casual, un proyecto secreto, o algo más personal? Las preguntas se agolpan y nosotros estamos aquí para intentar arrojar un poco de luz, o al menos, para compartir las últimas novedades y las especulaciones más fuertes. Sabemos que Hande Erçel es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, conocida por su belleza y su talento, y Kerem Bürsin, por su parte, es otro de los galanes que ha conquistado corazones, especialmente después de su éxito en la serie Sen Kalkam, donde compartió pantalla y quién sabe qué más con la propia Hande. Esa química en pantalla fue tan palpable que muchos de sus seguidores esperaban y deseaban que su relación trascendiera la ficción. Y ahora, la noticia de un encuentro en un hotel secreto, ¿qué nos dice? Vamos a empezar por analizar la información que tenemos. Las imágenes que han circulado, aunque a veces un poco borrosas o tomadas desde lejos, muestran a Hande y Kerem ingresando al hotel. No se ven acompañados de otras personas en ese preciso instante, lo que aumenta el misterio. El hecho de que se hable de un hotel secreto podría indicar que intentan mantener su encuentro discreto, lejos de las cámaras y del ojo público. Esto puede deberse a muchas razones. Una de las teorías más fuertes es que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Ambos son figuras muy solicitadas en la industria, y no sería descabellado pensar que están planeando algo nuevo. Quizás una nueva serie, una película, o incluso un proyecto publicitario importante. Si este fuera el caso, la discreción sería clave para mantener la expectativa y evitar filtraciones que puedan arruinar la sorpresa. Imaginen el impacto de un regreso conjunto de Hande y Kerem a la pantalla, sería un bombazo. Otra posibilidad, y esta es la que más revuelo causa entre los fans románticos, es que esta reunión sea de carácter personal. Como saben, Hande y Kerem tuvieron una relación muy pública y querida por sus seguidores, que lamentaron profundamente su separación. ¿Podría ser que hayan decidido darse una segunda oportunidad? La idea de un reencuentro romántico, especialmente si lo están intentando mantener en privado, es un escenario que emociona a muchos. A veces las parejas deciden reconectar en un ambiente tranquilo y discreto para evaluar sus sentimientos sin la presión mediática. Un hotel secreto sería el lugar perfecto para eso. Podrían estar pasando tiempo juntos, rememorando viejos tiempos, o explorando si la chispa sigue ahí. Las redes sociales se han inundado de comentarios sobre esta posibilidad, con muchos deseando que vuelvan a estar juntos. Pero claro, también hay que ser cautos. A veces las apariencias engañan, y lo que parece un encuentro íntimo o un proyecto secreto podría tener una explicación mucho más sencilla. Podrían estar asistiendo a un evento privado, una reunión de amigos en común, o incluso podrían estar allí por compromisos laborales completamente separados pero que coincidieron en el mismo lugar y momento. Sin embargo, la forma en que se ha presentado la noticia, con ese matiz de secreto, invita a la especulación y al morbo. Es parte de lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, ¿no creen? Analicemos un poco más el concepto de hotel secreto. En este tipo de noticias, este término suele referirse a lugares que no son de conocimiento público masivo, o que ofrecen un alto nivel de privacidad y
Discreción. Pueden ser suites exclusivas, hoteles boutique con poca visibilidad, o incluso alojamientos privados. El hecho de que sea un hotel secreto subraya el deseo de Hande y Kerem de evitar ser fotografiados, o de que su encuentro sea conocido por la prensa. Esto, de nuevo, puede apuntar tanto a un proyecto profesional que requiere sigilo, como a una situación personal que prefieren mantener alejada de los focos. ¿Qué dicen las fuentes cercanas? Hasta ahora, la información es escasa y se basa principalmente en avistamientos. No ha habido declaraciones oficiales de Hande, Kerem, ni de sus representantes al respecto. Esta falta de confirmación es lo que alimenta la especulación. En el mundo de las celebridades, el silencio a menudo se interpreta de muchas maneras. Para algunos es una confirmación de que algo está sucediendo y quieren mantenerlo en secreto. Para otros simplemente significa que no hay nada relevante que anunciar. Vamos a pensar en las implicaciones para sus carreras. Hande Erçel acaba de terminar un exitoso proyecto y está en un momento de gran popularidad. Kerem Bürsin también ha tenido un gran impacto y es un rostro reconocido internacionalmente. Un proyecto conjunto entre ambos sería, sin duda, uno de los eventos más esperados del año. Imaginen la campaña de marketing que podría generar una nueva colaboración. Sería algo que rompería récords de audiencia y de comentarios en redes sociales. Y si hablamos de su vida personal, la reconciliación, si es que ocurre, sería una noticia de portada en todos los medios. Los fans que los apoyaron desde el principio estarían eufóricos. Hemos visto cómo el público se involucra emocionalmente con las vidas de sus ídolos, y en el caso de Hande y Kerem, la conexión era especialmente fuerte. Ahora es importante recordar que toda esta discusión se basa en rumores y avistamientos. Debemos ser respetuosos con su privacidad. Independientemente de si están juntos por trabajo o por amor, ellos tienen derecho a su vida privada. Sin embargo, como fans y como creadores de contenido que cubren el mundo del entretenimiento, es nuestro trabajo analizar y comentar las noticias que surgen. ¿Qué más podemos deducir de esta situación? La manera en que se filtran estas informaciones a menudo tiene un propósito. A veces son filtraciones intencionadas para generar expectativas sobre un futuro proyecto. Otras veces simplemente son el resultado de la curiosidad de los paparazzis y del público. En cualquier caso, el resultado es el mismo, se crea un revuelo mediático. Reflexionemos sobre la estrategia de comunicación. Si fuera un proyecto, el secreto sería parte de la estrategia de marketing. Si fuera una reconciliación personal, el silencio sería para proteger su relación y evitar la presión. En ambos casos, la discreción es la palabra clave. ¿Qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Es muy probable que haya más filtraciones, más fotos o quizás, finalmente, alguna declaración. Estaremos muy atentos a cualquier novedad para poder traerles la información más actualizada. También es interesante observar cómo reacciona el público. Las redes sociales son un termómetro de la opinión pública. Los comentarios, los likes, los retweets, todo nos da una idea de lo que piensan los fans. Y en este caso, la emoción y la expectativa son palpables. Podríamos incluso especular sobre el tipo de proyecto que podrían estar gestando. ¿Una serie dramática que explore la complejidad de las relaciones? ¿Una comedia romántica que recuerde sus inicios? ¿O quizás algo completamente diferente, un giro que nadie espera? Las posibilidades son infinitas. ¿Y si fuera un reencuentro romántico, qué podríamos decir? Que el amor a veces encuentra su camino de regreso. Que las segundas oportunidades son posibles. Y que la conexión que tuvieron fue tan fuerte que muchos desean verla florecer de nuevo. En definitiva, el hecho de que Hande Erçel y Kerem Bürsin hayan sido vistos entrando juntos a un hotel secreto es una noticia que ha dado mucho de qué hablar. Las razones detrás de este encuentro son, por ahora, un misterio. Podría ser un nuevo proyecto profesional que promete ser un gran éxito, o podría ser un paso más en una relación personal que aún no ha terminado de cerrar un capítulo. Lo que sí es seguro es que la atención de los medios y de los fans está puesta en ellos, y cualquier movimiento futuro será analizado con lupa. Nosotros seguiremos atentos a cualquier desarrollo para mantenerlos informados. Así que, para recapitular un poco, hemos hablado de las diferentes teorías sobre por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían haber entrado juntos a un hotel secreto. Hemos considerado la posibilidad de un nuevo proyecto profesional,
que sería un gran acontecimiento para la industria del entretenimiento, y también la emocionante idea de una reconciliación personal, un deseo que muchos de sus seguidores comparten. Hemos analizado la importancia del sigilo y la discreción en este tipo de situaciones. Y hemos reflexionado sobre cómo la falta de declaraciones oficiales alimenta la especulación. Hemos destacado que, independientemente de la razón, esta noticia ha generado un gran revuelo y mantiene a todos expectantes. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y de toda la intriga que rodea a este acontecimiento. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes y tratar de descifrar las posibles pistas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Ander Cell y Kerem Bürsin? ¿Creen que es un nuevo proyecto, una reconciliación, o algo completamente diferente? Déjenme sus teorías y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es súper valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese este tema, así podemos seguir creciendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ningún contenido nuevo que estemos preparando para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.